Buenas noches y buenas tardes a todos los que estamos aquí. Y el día de hoy quiero recordar un poco todo este proceso que hemos vivido con Pedro Pablo desde el mes de marzo. En el mes de marzo tuvimos La vida como belleza e imaginación y visión con Idelgarda de Vigen. Fue como quien abrimos este círculo o este ciclo de mujeres y místicas. Después pasamos en el mes de mayo y junio, si no me equivoco, con Juliana de Norwich, con las conferencias de El amor sobre todas las cosas y el camino de la bondad. Dentro de este recorrido, en el mes de agosto y septiembre, seguimos con Sor Juana Inés de la Cruz, teniendo como webinares la transgresión de amar a Dios y la búsqueda de sentido. Y el día de hoy, en el mes de octubre, perdón, el mes pasado, fue el destino de un pueblo con Eti de Gilesum. El día de hoy vamos a continuar con ella, con este webinar que se llama Ayudar a Dios, de ella misma. Y ya conocemos a la persona que nos ha acompañado durante todo este ciclo y este año 2025, que todavía estamos por terminar dentro de un mes, pero es Pedro Pablo Achondo Moya, quien con su sabiduría, sus búsquedas internas que también se acercó a estas mujeres para hablarnos de ella, nos ha regalado una joya en estos webinares de cada mes. Pues sin más, quiero dejarlos con él para que termine con este ciclo que todavía no termina, todavía es en diciembre, pero con Eti de Gilesum. Bienvenido Pedro Pablo y bienvenidas y bienvenidos a todos los que están aquí. Muchas gracias, Re. Qué bonito mostrar todo el camino que hemos recorrido, a las que se fueron integrando durante esta aventura. Yo las invito a poder ir viendo los webinars que no han podido ver, porque efectivamente hay un hilo conductor. No es necesario, pero enriquece la conversación. Y porque la última sesión, que es decir, va a ser la de diciembre, efectivamente vamos a hacer como una síntesis de todo este recorrido y vamos a intentar buscar las claves de lectura importantes para una actualización de la fe, actualización de la iglesia, actualización de nuestra espiritualidad, ¿no? A partir de lo que estas mujeres místicas nos han enseñado. Así que hoy día vamos a continuar con Eti Ilesum en este segundo encuentro con ella, ¿cierto? Ahí está el contenido del ciclo, que ya lo conocemos bastante bien. Y saben que es interesante porque no sé si ustedes escuchan este tipo de música, ¿no? Pero hace poquito salió un disco de Rosalía, ¿ah? Que es una cantante española bien famosa, más juvenil, pero sacó un disco que se llama Lux, ¿no? Luz, que ha causado harto revuelo porque ella como que aborda una temática que tiene que ver con la espiritualidad cristiana. Bueno, no solo cristiana, porque son místicas de diferentes religiones, pero como que recobra la mística, y ella canta, bueno, en diferentes lenguas sobre estas mujeres. Entonces es interesante porque me acuerdo que escuchándola por ahí, ella hablaba de Hildegarda, hablaba de lo que ha significado para ella meterse en esta lectura, y yo pensaba para mí adentro, nos adelantamos a Rosalía, ¿no? Es decir, vamos un paso adelante en el sentido de que nosotros ya la descubrimos, la estamos escuchando, la estamos leyendo, estamos aprendiendo de ella, y no deja de ser interesante que una cantante popular, digamos, de música más juvenil, aborde este tema, ¿no? Quién sabe, las mujeres siguen llegando a más personas, a más jóvenes, a más gente. Bueno, Eti Ilesum, ayudar a Dios. Y aquí lo que yo voy a hacer, esta sesión va a ser un poco diferente que las anteriores, porque lo que me interesa en ella en particular y en todas es escuchar la voz de ellas. Entonces lo que yo voy a hacer esta sesión es leer citas textuales del diario de Eti y las voy a ir comentando. ¿Sí? No voy a hacer como un resumen de los puntos principales, no, vamos a dejar que la cita nos evoque diferentes cosas, que nos hable. eh, yo sé que son citas
sacada del diario, un poco al azar, y en el tema que me interesa, ¿no? Que es más el tema de Dios, ¿no? El tema teológico, eso es lo que vamos a ver esta sesión. Después de una primera sesión en que ya conocimos un poco la historia, simplemente les recuerdo, voy a volver para atrás, una joven mujer holandesa de origen judío, no practicante, de una familia conocida en el entorno holandés de la época. Tiene un hermano que es un pianista famoso, tiene una vida, digamos, de mucha búsqueda intelectual, una mujer muy inquieta que estudia lengua, la madre es de origen ruso, sabe ruso, se mete en el tema de la literatura, conoce a un psicólogo, psicoanalista famoso de la época, con el cual comienza una relación de, sí, de discípulo maestro, de discípula maestro, de amistad. Ella de alguna forma siente amor, pero un amor, digamos, de admiración por alguien que es importante, sí, que la lleva a ella de alguna manera a crecer, ¿no? Ella cuenta, les dije la sesión pasada, que para ella hay un antes y un después de haber conocido a este señor Spear, Julius Spear, como su director psicoespiritual, vamos a decir, ¿sí? De hecho, Julius Spear la introduce mucho más de lo que ella conocía en el mundo de la Biblia, le hace leer textos bíblicos, le presenta poetas, entre ellos a Rilke, que va a ser un referente, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, hasta que estalla la guerra, y ella ocupa un lugar particular por todo el recorrido que tiene, pero finalmente, siendo resguardada, ¿no? Y cuidada porque era una mujer que interesaba y que podía servir de otra forma, finalmente ella decide optar por el destino de su pueblo, de ahí viene la frase que ocupamos en la sesión pasada, y voluntariamente va al campo de concentración. ¿Sí? Primero al campo de Westerbork, donde escribe gran parte de las cartas que están publicadas hoy día, para finalmente terminar en Auschwitz y morir allá, ¿no? Junto a sus padres y a uno de sus hermanos. Eh, Tiempo después se conocen estos diarios y estas cartas se traducen, ¿no? Primero al inglés y finalmente al español en torno a los años 2000, ¿no? Entonces estamos hablando de que su experiencia queda casi 50 años oculta para el público hispanohablante, ¿sí? Una vez que es conocido su historia, claramente causa mucho revuelo por la profundidad espiritual, por la profundidad de vida, por la belleza de sus cartas y sobre todo, y aquí lo conectamos con la mística de las otras mujeres, por la experiencia concreta que ella tiene. ¿Sí? Las místicas, ¿no? La mística en general, creo yo, tiene que ser leída a partir de las personas. La mística no es un constructo filosófico, ¿no? Abstracto, no es un tema, ¿no? De hecho, no es difícil, no es un tema, es una experiencia de personas concretas, ¿sí? Y una experiencia, lo he repetido mucho en el ciclo, ofrecida para todos y todas, ¿sí? Todas somos potencialmente místicas, en la medida en que dejamos que el amor de Dios nos inunde, nos tome y haga con nosotros lo que quiera hacer, ¿sí? Esa experiencia vital, amorosa, ¿no? Alguien en algún minuto me preguntó, ¿no? Después de varias sesiones, bueno, ¿cómo definir la mística? Y la definición para mí más básica de todas es la relación amorosa, profunda, intensa y desbordante con Dios amor. Es eso, ¿no? Eso es lo que llamamos mística. Y eso se desenvuelve, ¿no? Se desarrolla, se expresa, mejor dicho, de forma concreta en cada persona, ¿sí? Entonces, por eso, en Teresa de Ávila, la mística, la vida mística, tiene un aspectos concretos que son diferentes a los de Hildegarda, que son distintos a los de Sor Juana y que son distintos a los de Etilesum. Hay puntos en común, claro que sí, ¿no? Y son los que hemos intentado establecer, ¿no? Y uno de los puntos en común es la palabra, ¿sí? Es
Y Juliana de Norwich probablemente es la que más nos permite decir esto, porque, porque ella tiene una experiencia muy acotada, ¿no? Una experiencia de una noche, de una noche de desvarío, ¿no? De una noche febril en que ella tiene alucinaciones, visiones, ensoñaciones, y después el resto de su vida es intentar descubrir qué significaron. Y para eso ella escribe, ¿sí? Entonces, la palabra como vehículo de expresión y desvelamiento, ¿sí? Esa palabra es aguda, digamos, es importante, de desvelamiento, mejor dicho, de develar, ¿no? De desvelamiento de una experiencia única. Eso, ¿sí? Entonces, por eso nuevamente vamos a escuchar la palabra, ¿no? Lo que ella dice con sus palabras, en su contexto, lamentablemente no es su lengua, ¿no? Sería mucho más interesante y bonito leerla en su lengua original. Las traducciones, yo he leído diferentes traducciones de Eti. Tengo un libro en francés que me parece que es el mejor. La traducción al español a veces media enredada, vamos a verlo ahora. Entonces, ojalá leerla en su lengua, cosa que no podemos hacerla y muchas veces es difícil, eh, porque la palabra adquiere una potencia única, ¿sí? En la vida mística. En la palabra habita gran parte de la mística. Y claro, los estudiosos de la mística van a decir en una palabra que finalmente desemboca en el silencio. Efectivamente, ¿no? Es interesante. El valor de la palabra, una palabra que vehicula una experiencia de Dios, y no es solo eso, es la experiencia de Dios que habita en la palabra escrita, pero una palabra que está destinada al silencio, ¿sí? Y por eso la mística, creo que lo dije en alguna sesión, va de la mano, conversa muy bien con la teología negativa. La teología negativa, así se le llama a una forma de hacer teología en donde sabemos más lo que Dios no es, por eso se llama teología negativa, sabemos más lo que Dios no es que lo que es, ¿sí? Porque todo lo que decimos de Dios nos queda corto. Podemos decir más lo que no es. Yo sé lo que no es Dios, ¿no? Sé que Dios no tiene que ver con la injusticia, sé que Dios no tiene que ver con la mentira, con la falsedad, sé que Dios no es un ídolo, sé que Dios no busca la adoración en sí misma, no es un fetiche, eh, pero entonces, ¿qué es, no? ¿Qué tipo de justicia es Dios? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de misericordia? Etcétera, ¿no? Y el cristianismo tiene un plus, pienso yo, que es que lo que podemos decir de Dios lo podemos decir en Jesús, desde Jesús. Es decir, tenemos una palabra encarnada, ¿no? Y que es humana, que nos permite decir en parte lo que el Dios revelado en Jesús es, que nuevamente se queda corto, ¿sí? Entonces, dicho esa pequeña introducción, podemos esta vez profundizar más en la teología o la espiritualidad de esta mujer. Y voy a repetir una pequeña cosa. La experiencia de Eti Ilsum, vamos a ir viendo ahora, es una experiencia que cuesta categorizar, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, ella tiene una experiencia espiritual judía, ella se encuentra con el Dios cristiano y que tiene una experiencia de Dios sin nombre, de Dios, ¿no? Es decir, de la divinidad, de la ruaj, del espíritu, y tiene una experiencia espiritual del espíritu. Bueno, yo ahí put, pongo como, ¿cómo se dice? Tomo palco, ¿no? Me pongo una pequeña distancia, porque creo que no es posible decirlo. No viene al caso cristianizar a Eti, como tampoco podría decir que ella se encuentra como con una especie de energías, tampoco, ¿no? Efectivamente ella habla de Dios, su experiencia es de Dios, en parte es del Dios de Jesús, pero ella no viene de una tradición cristiana en la que yo pudiera decir, sí, claro, finalmente ella logró encontrarse con la verdad del Dios de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, lo que me parece a mí más interesante. ¿Por qué? Porque hace de su experiencia una experiencia más universal, ¿sí?
Lo vimos en parte también con otras místicas, ¿no? El hecho de no ponerle nombre o ponerle un nombre que puede ser otros nombres, nos permite entender que la experiencia mística no solo es suprarreligiosa, ¿sí? En el sentido de que se da en todas las religiones, sino que es profundamente humana. ¿Sí? Uno podría decir, ni siquiera tengo que confesar, miren lo que estoy diciendo, ni siquiera tengo que confesar una religión en concreto, ¿no? Así, yo me identifico con el budismo, yo me identifico para tener una experiencia mística, porque Dios está por sobre cualquier canon, ¿sí? Cualquier canon, cualquier doctrina, cualquier sacramentalización de la vida. Y eso es muy profundo, es muy profundo. Y claro, perdón que me estoy alargando mucho con la introducción, pero me parecen puntos importantes para tener claro y conversar después también. Pero esto es lo que justamente hace de la mística algo, con muchas comillas, lo que voy a decir, peligroso. ¿Sí? Porque la mística, ¿no? Y en este caso las mujeres místicas, desordenan la religión. La remecen, ¿no? La chasconean, diríamos en Chile, ¿no? Eh, Esto es cristiano, es judío, judeocristiano, ¿qué es? ¿No? Bueno, da lo mismo, es de todo, es todo eso y otras cosas. Pero una experiencia mística, claro que sí. Es una experiencia de Dios, sí. Es una experiencia profunda en el amor y en el abandono al Dios amor, Dios guión amor, ¿no? O al espíritu, ¿no? Que clama en el sufriente, al espíritu, que finalmente nosotros le vamos a decir Ruaj, ¿no? Espíritu Santo. Sí, es. Perfecto. Nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con eso, aunque Eti nunca haya hecho la confirmación y nunca fue a misa. ¿Se entiende? Y probablemente tampoco fue a la sinagoga. Bueno, vamos a ir leyendo algunas citas, yo las elegí en orden cronológico, ¿ya? Del mismo diario, para que ustedes vean si es que hay algún tipo de camino, ¿sí? Son saltadas, algunas son antes de ir, ella empieza, acuérdense, empieza el diario justamente cuando empieza su acompañamiento con el psicólogo. Y el psicólogo, Spear, es el que la invita a escribir un diario. Entonces, por eso es un diario psicoespiritual, ¿no? Que parte con un camino de autoconocimiento, como cualquier diario de vida que nosotras mismas escribimos. Para ir en el mismo diario transitando un diario espiritual. Y finalmente uno podría decir en una cosa que ni siquiera es un diario espiritual, es un testamento espiritual, es un testamento a Dios, es una carta a Dios. Bueno, ella es muy meticulosa con las fechas y ustedes van a ir viendo que hasta le pone hora y día, cosa que me parece también extraordinario, porque, porque la mística es encarnada, ¿sí? Y la carne, ¿no? Decir encarnada es decir tiempo y espacio. La experiencia espiritual cristiana es encarnada, ¿no? Tiene lugar, tiene suelo y tiene cielo. Comillas, las barbaridades se amontonan una sobre otra. De muchas casas, puedo decir, al pasar delante de ellas, un hijo ha sido encarcelado, en aquella han tomado al padre de rehén, en la de más allá un chico de 18 años ha sido condenado a muerte. Sé lo nerviosa que está la gente, conozco la enormidad del sufrimiento humano. Soy consciente de la persecución, la opresión, el despotismo, la impotente furia y el cruel sadismo. Y sin embargo, en un momento de descuido, cuando me abandono a mí misma, de pronto me recuesto sobre el pecho desnudo de la vida, cuyos brazos me rodean cariñosa y protectoramente. Y el propio latido de mi corazón resulta difícil de describir, tan lento y regular, y tan suave, casi apagado, pero tan constante como si nunca fuera a detenerse, y también tan bueno y compasivo. Esta es mi actitud ante la vida, y creo que ni la guerra ni ninguna otra absurda atrocidad humana podrá cambiarla jamás. Vamos a ir viendo
como esta reflexión, ¿no?, que hace Eti, plantea dos cosas. Una, que también se da en otras mujeres, una es que la experiencia de vida, lo vamos a ir viendo en las próximas citas, se da de cara al sufrimiento, ¿no? La experiencia mística, la experiencia, y todavía no aparece Dios, ¿no? Es interesante, ¿no? Por lo menos no explícito. Ella lo que dice acá, y sin embargo en un momento de descuido, es que extraordinario como lo dice, ¿no? Es como si estoy de cara al sufrimiento del vecino, ¿no? Ella está en su casa, de su familia, ¿no? Y dice, en esa casa hay un niño que encarcelaron, en esta hay un padre muerto. Es decir, me estoy dando cuenta de que en mi barrio mismo habita el inicio del horror, ¿no? El inicio de la guerra, el sufrimiento humano, pero en un momento de descuido, así como que no me doy cuenta y y me centro en mí, me abandono a mí misma, a uno puede decir, al interior de ella, me recuesto sobre el pecho desnudo de la vida. Bueno, esa expresión, guardémosla, ¿no? Me recuesto sobre el pecho desnudo de la vida. Qué es eso, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Cuyos brazos, es decir, la vida tiene brazos, tiene pecho, la abrazan. La vida la abraza cariñosa y protectoramente. Y ella se conecta con su corazón, con su latido, dándose cuenta que hay paz, ¿no? Es una experiencia de paz. Pero claro, para eso ella tiene que descuidarse. Tiene que descuidarse de lo que está pasando alrededor. Vamos a ver en un rato más que no es que, ella misma lo dice, no es que sea indiferente, claramente que no, ¿no? Conozco la enormidad del sufrimiento humano, dice. Entonces este juego entre el exterior y el interior, ¿no? Lo que pasa afuera y el repliegue sobre sí misma. Pero claro, acuérdense lo que dijimos con Sor Juana Inés de la Cruz, creo que fue, de que ese repliegue sobre sí misma es sobre un universo. No es lo que nosotros podríamos decir hoy día el intimismo, no es una experiencia íntima, no es el íntimo, o si se quiere, los latinos decían, ¿no? Como el íntimo intimarum, es decir, lo más íntimo de lo íntimo, allá está Dios, no está, no es mi inconsciente, ¿no? No es mi ego, no es en lo íntimo de lo íntimo no estoy yo, ¿sí? Está aquello que me habita, ¿no? Ese otro cosmos. Y esa es la actitud que ella tiene frente a la vida. Y vamos a ir viendo al final que es una actitud que efectivamente no la cambia nada. Luego dice, Dios no es responsable ante nosotros, pero nosotros sí lo somos ante Él. Yo sé lo que puede esperarnos. Ahora mismo estoy alejada de mis padres y no puedo ponerme en contacto con ellos, aunque están a tan solo 2 horas de tren. Soy consciente de que puede llegar un momento en que no sepa ya dónde están, ¿no? Ustedes ven cómo la guerra se va acercando, ¿no? Es decir, ahora ella ya ve que no tiene contacto con sus papás y al mismo tiempo sabe que en cualquier minuto se corta la comunicación. Soy consciente de que puede llegar un momento en que no sepa ya dónde están, cuando tal vez sean deportados para morir miserablemente en algún lugar desconocido. Según las últimas noticias, todos los judíos van a ser sacados de Holanda y serán conducidos a Polonia. A pesar de todo, no creo que la vida carezca de sentido. Y Dios no es responsable ante nosotros del daño absurdo que nos causamos unos a otros. Somos nosotros los responsables ante Él. Yo ya he sufrido 1000 muertes en 1000 campos de concentración. Y sin embargo encuentro que la vida es bella y llena de sentido minuto a minuto. De nuevo, esta ambivalencia, ¿no? Propia de la mística. ¿Por qué digo que es propia de la mística? Porque el místico y la mística son capaces de afirmar el sentido. Ese sentido es con mayúsculas. La vida tiene sentido. La vida es bella. Y estamos rodeados de horror, ¿no? Hay guerra en el mundo, hay locura, hay desenfreno,
hay odio, hay violencia, lo hay, siempre lo ha habido, pero yo afirmo un sentido. Esa actitud que es propia del cristiano en general, ¿no? El místico la hace suya, la exacerba. ¿Y cómo la exacerba? Porque es capaz de afirmarla frente al horror, de cara al sufrimiento. Eso por un lado. Y lo otro interesante, y que va a ir apareciendo en Eti, lo vamos a ir viendo, es esta conciencia tan clara de que Dios no es responsable, de que Dios no es el causante, de que esto no es un castigo, de que Dios no envía el dolor, de que Dios no movió unos hilos para que aparezcan unos campos de concentración, que Dios no está castigando al pueblo judío. ¿Te das cuenta? No, no, Dios no es responsable de esto. Bueno, eso es una afirmación teológica muy profunda, porque todavía, ¿no? Gran parte, o no gran parte, ojalá pequeña parte de la teología, explica todo en relación a Dios, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué hay mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué pasan atrocidades? Bueno, Dios sabrá. eh, ah, eh, Algo habremos hecho, o etcétera, ¿no? Bueno, él está diciendo, no, Dios no sabe en el fondo. Y Dios no es responsable, nosotros somos los responsables ante Él. Esa inversión teológica, vamos a ver que es como una explosión espiritual en la experiencia de Eti. ¿Sí? Dios no es culpable, Dios no es responsable. Y como nosotros sí somos responsables, nosotros sí hacemos esta locura y este daño absurdo entre nosotros mismos, vamos a tener que explicarle por qué lo estamos haciendo a Dios cuando nos pregunte. Porque somos responsables ante Él. Sigamos avanzando. 3 de julio de 1942. Sí, lo llevamos todo dentro de nosotros. Dios y el cielo y el infierno y la tierra y la vida y la muerte y toda la historia. Las apariencias no pasan de ser meros apoyos. Todo cuanto necesitamos se encuentra dentro de nosotros y tenemos que asumir todo cuanto nos acontece, lo malo y lo bueno, lo cual no significa que no podamos consagrar nuestra vida a sanar el mal. ¿Qué es lo que encontramos acá? Primero, esto tiene un olor, por decirlo así, a San Juan evangelista, ¿no? El Evangelio de Juan, muy profundo, ¿no? ¿En qué sentido? En esto de que todo lo tenemos dentro, ¿no? Permanezcan en mi amor, permanecer en Dios, ¿no? Estar con Él, el Espíritu está en nosotros, etcétera, ¿no? Toda esta experiencia profunda que el Evangelio de Juan nos narra es lo que él dice con otras palabras, obviamente, que todo lo llevamos dentro. Y con una conciencia muy, muy humana, ¿no? Y yo me atrevería a decir muy cristiana de nuevo, de que habitamos muchas veces la contradicción y nos habita Dios, pero también el infierno, ¿no? El bien y también el mal, lo correcto y lo incorrecto. La misma experiencia de San Pablo, ¿no? Yo les dije, lo hemos repetido por ahí. ¿Por qué hago el mal que no quiero cuando intento hacer el bien que sí quiero? Eh, entonces, esa autoconciencia de que depende de mí, depende de nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a dejar que florezca? Y al final termina con esta frase que me parece muy bonita, lo cual no significa que no podamos consagrar nuestra vida a sanar el mal, ¿no? Sabiendo que somos potencialmente todo, ¿sí? Somos potencialmente todo, podemos consagrar nuestra vida al bien, ¿no? Podemos consagrar nuestra vida a hacer de este mundo un lugar mejor. No siempre nos va a resultar, diría Eti.
pero lo podemos hacer y más adelante va a decir, y es lo que tenemos que hacer. Ahí se juega nuestra bondad, ¿no? Ahí se juega nuestro ser humanos. Me parece interesante, lúcido, ¿no? Obviamente, de nuevo, ojo que es la experiencia de Eti, ¿sí? Uno podría decir, pucha, exagera un poco. eh, Nosotros habitamos, digamos, el amor, la bondad. Sí, a veces hacemos cosas malas, pero decir que dentro llevo el infierno es mucho decir. Bueno, es su experiencia, ¿no? Y probablemente no es solo la de ella, es la experiencia que ella ve que está ocurriendo en su contexto, ¿no? Gente que confiesa a Dios está haciendo el mal, ¿sí? Gente que confiesa a Dios está destruyendo al prójimo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, solo es posible si es que en ellos habita el amor, habita la bondad, pero también habita el infierno, ¿no? Entonces, y esto es una experiencia después del Holocausto, ¿no? Que los filósofos y la teología judía reflexionó mucho, ¿no? En el fondo, y lo que después Hannah Arendt, una filósofa alemana, va a llamar la banalidad del mal, ¿no? En el fondo, eh, el mal es tan fácil de hacer que llega a ser banal, ¿no? Esa es la tesis. No es algo ajeno a nadie. Todos somos, voy a decirlo de una forma brutal y terrible, ¿no? Pero todos somos potencialmente violadores de derechos humanos. Potencialmente, no lo hagamos y no lo vamos a hacer, pero potencialmente podríamos hacerlo, ¿no? Y esa verdad radical y durísima eh, ha sido tan reflexionada y la hemos visto tantas veces en la historia que es difícil no asumirla, ¿no? Pero duele, ¿cierto? Duele, duele. Pero está en nosotros, ¿no? Está en nosotros. De eso se trata la ética. Qué vamos a escoger? ¿Sí? Aquí en Eti encontramos una mística que tiene un correlato ético súper claro. ¿Sí? Quizás a diferencia de Juliana o de otras, ¿no? En donde la experiencia es una experiencia más de celda, ¿se acuerdan? Más recluida, más en soledad. Aquí te está pensando esto de cara al horror del contexto. Y más adelante lo va a seguir pensando en los barracones donde están durmiendo 80 mujeres, 200 mujeres, sin baño, todas apiladas, haciendo fila para la poca comida que les dan. ¿Se entiende? Entonces, es una mística, diría Metz, el teólogo alemán, de ojos abiertos, ¿no? Hay una expresión muy bonita de Johann Baptist Metz. Él dice, ¿no? Como teólogo cristiano, católico, la verdadera mística es una mística de ojos abiertos, ¿no? Es decir, no es la mística que se repliega, cierra los ojos y no quiero ver lo que pasa frente a mí. Es la mística que es capaz de seguir amando a Dios cuando ve que a mi hermano lo están torturando. 9 de julio de 1942, 6 días después. Dura, muy dura jornada. Hay que aprender a llevar con los otros el peso de un destino de masas, eliminando todas las banalidades personales. Cada uno quiere aún intentar salvarse, sabiendo muy bien que si no es uno quien parte, será otro que lo reemplazará, ¿no? Quien parte se refiere a quien muere, ¿no? Quien va al campo, ¿no? Es importante que sea yo o otro. Es decir, vuelvo a una frase que dijo algunos meses antes que pasé de largo. Yo he muerto 1000 muertes y yo he pasado por 1000 campos de concentración, ¿no? Voy a hacer un salto nada que ver, ¿no? Pero es el grito de las mujeres argentinas en Plaza de Mayo. El otro soy yo. El otro soy yo. Extraordinario, ¿no? Una profundidad creyente, ¿no? Sin decirlo desde la fe. El otro soy yo. ¿Qué importa en este destino de masas? ¿Se acuerdan? Aquí lo dice, ¿no? Por eso la sesión pasada se llamó El destino de un pueblo. En este destino de masas, de la colectividad, de la comunidad, ¿qué importa si soy yo o el otro? Somos todos.
nos están matando a todos. Y ella sigue. Esto se ha transformado en un destino de masas, común a todos, y debemos saberlo. Este pequeño fragmento del destino de masas, ¿no? Que soy yo soy un pequeño fragmento del destino de masas, del cual yo soy portadora, lo cuelgo sobre mis espaldas como un paquete lleno de nudos, cada vez más fuertes y apretados. Me hago un cuerpo con él y lo cargo por las calles. Es tremendo, es tremendo. Eh, yo aquí lo que leo es la kénosis. ¿Se acuerdan de esto? Lo hablamos en algún minuto. El abajamiento. Esa es la kénosis, ¿no? Del himno de los filipenses, ¿sí? Jesús, siendo de condición divina, renuncia, ¿no? A esta condición y se vacía de sí mismo. Estoy citando el himno de los filipenses, Filipenses 2, del 5 al 12. Se vacía de sí mismo. Ese se vacía de sí mismo en griego es la kenosis, la palabra griega para decir el autovaciamiento. Jesús, siendo de condición divina, no hace alarde, no la mantiene, se vacía de sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose humano. Y sigue el himno, y no cualquier humano, sino esclavo, servidor. Y no cualquier servidor, sino el servidor que llega hasta dar la vida en la cruz. Y el himno sigue, y por eso Dios lo exaltó, lo conocemos de memoria, ¿no? Y le dio el nombre que está por sobrenombre, para que el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. En fin, aquí Eti está diciendo lo mismo. No sé si conocía el himno de los filipenses, ¿no? No sabemos. No sabemos si lo rezaba. Quizás sí. Pero cuando ella dice, yo soy un pequeño fragmento del destino de mi pueblo, esto lo podríamos ampliar, ¿no? A la humanidad, ¿no? Cuando nos toca ver que nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, etcétera, está pasando por un tiempo de violencia o de opresión o de guerra o lo que sea, ese pequeño fragmento de la comunidad que yo soy, lo cuelgo en mis espaldas, como un paquete lleno de nudos, cada vez más fuertes y apretados, y me hago un cuerpo con él y lo cargo por las calles. En el fondo hago mío el sufrimiento del otro y lo hago tan mío que me hago un cuerpo con él. Bueno, esto dice ella antes de ir a Westerbork, antes de ofrecerse para el campo, 9 de julio de 1942. 12 de julio, 3 días después. Y aquí viene una de las frases más reveladoras de su experiencia espiritual. En la oración del domingo, qué bonito que esto lo haya dicho un domingo en la mañana, ¿no? Día tan importante para el cristianismo, ¿no? Día de la nueva creación, día del recomienzo pascual de todo. Un 12 de julio, dice, de momento a cada día le basta su pena, a cada día su afán, casi una cita bíblica. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero no puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti. Y al hacerlo, ayudarnos a nosotros mismos. Esto es todo lo que podemos salvar en esta época. Y también lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Y sigue un poco más adelante el mismo día. Me parece cada vez más claro, a cada latido de mi corazón, que tú no puedes ayudarnos, sino que nos corresponde a nosotros ayudarte y defender hasta el final la morada protectora que tienes en nosotros. Para mí esto es una oración
culmen, ¿no? Así, yo la tendría escrita así en la muralla en pieza. eh, es una oración. Culmen, quiero decir, alta de la espiritualidad cristiana. ¿Qué es lo que hay acá? Hay varias cosas. Primero, algo que da vuelta eh, un aspecto de la teología cristiana, que es la omnipotencia divina. Aquí lo que está diciendo Eti es que Dios no es omnipotente, es impotente. Dios no puede ayudarnos. Ojo, ¿no? Que esto requiere muchos matices y lectura, porque podríamos decir, claro, Dios no puede ayudarnos, quizás como nosotros esperamos que nos ayude. ¿Sí? Dios es impotente si es que entendemos el poder como un Dios al cual yo invoco para que modifique la realidad a mi gusto o al gusto de los que estamos oprimidos y sufriendo. Y parece que Dios así no funciona. Dios no actúa de ese modo. Entonces, si nuestras expectativas respecto de Dios son esas, Dios es impotente. Y tendríamos entonces que repensar la omnipotencia de Dios, la que decimos cada vez que rezamos el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir ese omnipotence, ¿no? Esa omnipotencia, ese todopoderoso de Dios? Cuando el pueblo está en los barracones, en la cámara de gas, o ahora mismo en Gaza, siendo exterminado, o para que ir tan lejos, en el barrio donde vivo, en la periferia de mi ciudad latinoamericana, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? Eh, ¿Qué hace Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Y aquí viene el giro teológico de Eti Ilesum. Para mí, aquí está, insisto, una de las joyas de la espiritualidad de los últimos 50 años. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Animar gente como Eti. Esto es lo que puede Dios. Lo que estamos haciendo acá. Esto es lo que puede Dios. Que una mujer que está pasando por esto, que está viviendo el destino de su pueblo, tenga la capacidad reflexiva, luminosa, lúcida, de decir, lo único que puedo hacer yo, porque tú no puedes hacer nada, y ni siquiera lo puedo garantizar, es no olvidarme de ti. Eso es lo que puede hacer Dios. ¿Se entiende? Lo que puede hacer Dios es que hayan seres humanos que en medio del error no dejen de invocarlo. Que hayan personas que en el meollo del sufrimiento sigan diciendo, Dios mío. Eso es lo que puede Dios. Y ahí es todopoderoso. Ahí es todopoderoso. Un poco de nosotros, un poco de ti en nosotros. Es increíble, yo lo encuentro fascinante, porque es realmente una inversión. Un poco de ti en nosotros, no es un poco de nosotros en ti, ¿no? Que nosotros podamos seguir. No, no, no. Lo único que nos queda es dejarte un espacio. Y que ese espacio, aunque nos estén matando, no sea colonizado. Defender hasta el final la morada protectora que tienes en nosotros. Tú no puedes ayudarme, pero yo te voy a ayudar. Y por eso la sesión de hoy día se llama Ayudar a Dios. Parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿no? Pero de alguna forma lo que está diciendo Eti es que ayudando a Dios, Él nos ayuda. Tenemos que ayudar a Dios a ser Dios. ¿Sí? Y lo repite, ¿eh? Hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti. Y al hacerlo, nos ayudamos a nosotros mismos. Es decir, ayudándote a ti, dejamos que tú nos ayudes. Al modo en que Dios ayuda.
Bueno, esto presenta, y por eso es una clave teológica profunda, una imagen de Dios que yo considero, y esta es mi interpretación, que es profundamente cristiana. Porque, ¿quién es el Dios impotente? Es el Dios que envía a su Hijo y que termina torturado y crucificado como Jesús. Es el Dios que no es capaz, ¿no? Es el Dios, entre comillas, de nuevo, muchas comillas, que fracasa en su intento. Entonces, el Dios que nosotros profesamos es un Dios que fracasó. Y claro, la resurrección salva a todos, lo sabemos, ¿sí? Pero la vida humana de Jesús no fue no fue ni fácil, no fue ni exitosa, según los cánones, ¿no? Que manejamos hoy día. No, los 3 años que salió a predicar, lo maltrataron, no le creyeron, lo traicionaron sus amigos. eh, Impresionante, ¿no? Y ahí está como el misterio del cristianismo, ¿sí? Yo creo que aquí está el meollo de todo este asunto, ¿no? Eh, que es un Dios impotente, que es un Dios crucificado, que es un Dios abajado. ¿La quién es? Es un Dios que renuncia a su condición divina para establecer un diálogo horizontal. Es un Dios no Dios. Es un Dios no Dios. Es lo que decimos cuando decimos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Es un Dios humano. Es un Dios humanizado, humanado, encarnado, como lo queramos llamar. Y eso debería, en parte, darnos otra imagen de Dios. ¿Sí? Otra espiritualidad en el fondo. Otra manera de establecernos con la divinidad. Porque este Dios del que estoy hablando es el mismo Dios que creó todo. ¿Sí? Es el mismo Dios de la historia. El mismo Dios que hizo las galaxias y que permite que la vida se regenere y brote, como decía Hildegarda, desde desde su verdor, desde su viriditas, ¿no? El Dios de la viriditas, ¿no? Que lo regenera todo y que permite que la vida continúe y fluya, es el mismo Dios vaciado de su condición divina. En fin, ahí hay algo que hay que darle muchas vueltas y seguir pensando, creo yo, quizás toda nuestra vida. El jueves a las 21 horas, ¿no? Casi a la hora en que estamos ahora, por lo menos hora de Chile y Argentina. Un 23 de julio de 1942, Eti escribe, al pasar hoy por los pasillos atestados de gente, ya está ahí, ya está dentro del barracón, sentí de pronto el impulso de arrodillarme justamente allí sobre el suelo de piedra entre todas aquellas personas. El único gesto decente que nos queda en estos tiempos, arrodillarse ante ti. Qué profundidad, ¿no? Qué impresionante. Yo esto lo encuentro increíble. Dios no puede hacer nada. Nosotros muy poco, ¿no? Lo que podemos hacer, al parecer, es ayudarnos entre nosotros y no olvidarnos de Dios, ¿no? Para ayudarlo a ser Dios. Pero el único gesto que me queda es aquí mismo, frente a todo el mundo, en la mitad de esto, arrodillarme ante ti. El cuerpo orante en ese gesto de abandono, ¿no? De entrega, de vaciamiento. Eh, Aquí estamos. No tenemos mucho más que ofrecer, no tenemos mucho más que hacer. Bueno, se dan cuenta, es una experiencia contundente, creo yo, así como radical, radical. Eh, un 28 de septiembre, ya han pasado algunos meses, un lunes. Pienso que lo que más debilita a la gente es el miedo a desperdiciar su fuerza. Ya está ahí, ya en el campo de concentración. Si después de un largo y arduo proceso, día tras día, consigues aceptar tus fuentes interiores, a Dios en suma, ¿no? Dice ella,
La fuente interior es Dios. Y si solamente tú estás seguro de que tu camino hacia Dios está desbloqueado, entonces puedes seguir renovándote en estas fuentes interiores. Y nunca más necesitarás tener miedo a desperdiciar tu energía. Aquí está diciendo de forma muy simple, si tú te logras encontrar con Dios en tu interior, esa fuente nunca se cansa, esa fuente nunca se agota, ¿no? De alguna manera está viviendo lo que decía cuando estaba antes del campo de concentración, de que su actitud frente a la vida era sentirse abrazada por esta vida y que eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, aquí está diciendo lo mismo, ¿no? Si tú te conectas con esa fuente interior que es Dios en suma, porque puede ser también el amor de la familia, el amor de los hijos, el amor de la pareja, la vida en general, con todo su recuerdo y memoria, ¿no? Con todo lo que estas mujeres y estas personas tenían en su cuerpo, en su mente, en su corazón, eh, esa fuente interior te va a renovar. Tus fuerzas no se van a acabar, ¿sí? Es la experiencia entonces de un Dios inagotable, de una fuente inagotable, pero de nuevo, que no actúa desde fuera, sino que desde dentro, ¿sí? Ayudar a Dios es dejar que esa fuente no se apague, no se agote. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable. Pero siempre depende un poco de nosotros. Yo puedo silenciar a Dios en mí, está diciendo Eti. Nos quedan poquitas para después conversar. 2 de octubre, un jueves por la tarde. Aún sigo enferma, ¿no? Ella se enferma ya en Westerbork. Aún sigo enferma y no puedo hacer nada al respecto. Aquí voy a explicar una pequeña cosa. No puedo hacer nada al respecto con su enfermedad, pero también con una carta que recibe de su hermana, ¿no? Hopi, y la experiencia de su hermana que está muy triste porque sabe que el final se acerca, ¿sí? Tendré que esperar un poco más para recoger todas sus lágrimas y temores de su hermana, ¿sí? Aunque puedo realmente hacerlo también aquí, en la cama. Tal vez por eso me siento tan mareada y febril. No quiero ser una cronista de los horrores o de las sensaciones. Esta mañana dije a Hopi, todo se reduce a lo mismo. La vida es bella y creo en Dios y quiero estar precisamente allí, en el grueso de lo que la gente llama horror. Y allí ser capaz de decir, la vida es bella. Es de nuevo en esta radicalidad una experiencia que es capaz de gritar el amor en medio del horror, ¿no? Yo creo que la experiencia de Eti, si habría que resumirla, es sobre todo esta. Esta es la experiencia espiritual y mística de esta mujer. La capacidad, casi loca, ¿no? Diría alguien, de seguir insistiendo en que la vida es bella y seguir siendo capaz de nombrar a Dios y afirmar, confesarlo. Creo en Dios en el meollo del horror, en el centro, en el epicentro. Creo que aquí hay como una concentración de la esperanza, ¿no? Ese texto bíblico que dice, ¿no? Esperar contra toda esperanza, ¿no? Eh, es una esperanza que rompe todos los cánones, que no tiene lógica, por lo menos no tiene lógica humana, porque en los barracones y en los campos de concentración no hay lógica que aguante. Es irracional decir que la vida es bella ahí, pero cuando hay alguien que es capaz de decirlo porque lo cree y lo vive, es Dios entonces que se revela, es Dios que aparece. Y quiero terminar, voy a dejar de compartir, quiero terminar leyendo lo último que escribe, ¿sí? Estas últimas líneas de Eti están escritas en una postal, dicen las personas que escribieron sobre su historia, una postal que ella arroja, no sé si les conté esto, la arroja desde el tren,
¿no? En el que ella y sus padres y su hermano van camino a Auschwitz. No tenemos nada escrito en Auschwitz, sino lo último que tenemos son las líneas que escribe en el tren, en una postal que tira por la ventana. Y encuentran, ¿no? En el tren habían 987 personas, incluidos 170 niños. En ese tren, en ese convoy, sobrevivieron 8, ¿no? De las 987 personas y los 170 niños, sobrevivieron 8. Y mueren, ¿no? Eddie, sus papás y su hermano. Y lo último que ella escribe es lo siguiente. Christine, al abrir la Biblia al azar, me encuentro con esto. El Señor es mi baluarte. Estoy sentada sobre mi mochila en un vagón de mercancías atestado de gente. Papá, mamá y Misha, su hermano, están unos cuantos vagones más lejos. Al final la partida se produjo sin previo aviso, debido a una repentina orden llegada de La Haya. Dejamos el campo cantando, papá y mamá con firmeza y serenidad, y también mi hermano. Estaremos viajando 3 días. Gracias por toda tu amabilidad y tus atenciones. A los amigos que quedan atrás seguiré escribiéndoles a Ámsterdam. Tal vez te enteres de algo a través de ellos o de mi última y larga carta desde el campo. Adiós por ahora, de 4 de nosotros, Eti. 7 de septiembre de 1943. Esas son las últimas palabras de esta mujer excepcional. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro Pablo. Cerramos la sesión de grabación para dar paso a los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias.